Hola y bienvenidos una vez más a un podcast sin pelos en la lengua. Claro que sí, así, nueva temporada. Pero, claro, como hay nueva temporada, de nada vale, escúchense esto está bueno. De nada vale que asegures tu sexualidad así que yo soy un macho ardilla, pecho peludo, si al final lo único seguro en la vida es la muerte, compadre. ¡Roli trancuepargo! Pues sí, eso es lo único que tiene seguro. Lo único que tenemos seguro es que es la muerte, eso para allá vamos toditos, ahí no tenemos más nada que hablar. Pero, Iván, si vas a hablar de sexo, coño, puedes dedicarte un poquito más a un buen polvito antes de morirte, chamo. Por O sea, no te favor, cuesta por nada. favor, claro que Voy a sí. intentarlo, mejorar mi ámbito sexual para no morir antes en el intento sin ser buen Coño, polvo, ¿no? creo que Aquí la deberíamos gente, tener, aquí la gente va a pensar que ya nosotros hicimos aquí de todo, nos conocemos por arriba, por debajo, por delante, por detrás, todo aquí. No, te iba no, a decir que compadre, todavía deberíamos tener un episodio futuro de la vida de Iván, para dar todo la lo que ha vida, la pasado, vida, lo que la no ha vida de Iván, la vida pasado. de ustedes también, ¿no? Bueno, No, la pero de la todos, Iván, pues, la de todos. eso lo cobramos. Eso lo cobramos. Claro, Ah, ok, claro. como dijimos al principio, siempre el Patreon, cuando tengamos Ese, Patreon. Bueno, entonces, Cuéntame. nada, básicamente, muchachos, hoy tenemos un tema un poquito denso, debido, coño, que quisimos hacer como una dinámica distinta, un pelo de noticias actuales, irnos como un poquito más a la actualidad. Y No todo es bueno, joda, ¿verdad? No todo es joda y sexo en este podcast, ¿vale? No no, todo. sí, todo es joda y todo es sexo en este podcast. No olvídense de eso. A todos le voy a sacar que si el muerto, ¡ay! Te lo Agárrame enterraron, este ¿verdad? muerto. Agárrame este Entiérrate muerto. este, pues. Va pendiente de los muertos, yo te lo entierro, mami. No, pero o sea, este es un tema ya Mira, un pero poquito no, más denso. en serio. Hablando entonces de la muerte. Tú sabes que la muerte es un tema tabú, es un tema difícil de afrontar. Uno lo puede hablar en joda, uno lo puede hablar chévere, pero a la hora que te toca cerquita, es muy difícil afrontar. Nosotros como viniendo de una crianza católica, viniendo de una crianza, una cultura tan católica y tan de Dios como es Latinoamérica, siempre se nos ha puesto que la muerte es un paso, a pesar de que vas al cielo y todo el cuento, coño, es dolorosa. Hablar de la muerte da No nos tristeza. enseñan, Lauri. Yo creo que No, no no, nos enseñan a no. enfrentar la muerte literalmente. O sea, No. Porque a la creo que ni mayoría siquiera, le llega la muerte de repente. y porque ni siquiera saben cómo afrontarlo. Nuestros padres vienen de lo mismo, entonces tampoco saben cómo afrontarlo. Y siempre uno le pega, uno siempre piensa, bueno, no me importa morirme yo, pero coño, no me Ajá. gustaría ver la muerte de un ser querido. No, O es sea, que o sea, nadie está preparado para enterrar por lo menos o sea, los padres enterrar a sus hijos. Es una de las muertes que yo creo que es la más dolorosa. Que todas las muertes son dolorosas por igual, pero creo que esa es como que Fuerte, realmente pues fuerte. sí, es capaz de cambiarte la vida. O sea, yo creo que no estamos en ningún momento nada nos prepara para la muerte y es lo único seguro. O sea, lo único seguro en la vida es la muerte y mi Claro, sexualidad. de hecho tu yo pienso que sexualidad. eso debería estar en la escuela. Deberían enseñarnos cómo enfrentar la muerte desde chiquitos, para que no sea tan doloroso, obviamente, y no ¿Cómo, sea tan cómo, difícil. sí, cómo lidiarías tú, cómo lidiarían ustedes, muchachos, o sea, con la muerte? O sea, cómo expondrían a la gente cómo lidiar con la muerte? O sea, cómo llevarían a la gente a entender que la muerte es algo seguro y que es algo natural? O sea, cómo le dan esa vibra a un niño o a una persona que venga nueva al mundo a entender la muerte? Coño, con un niño es muy difícil. Es muy difícil porque hay preguntas que tú no estás preparado para responder. Y es muy difícil explicarlo. Te digo que en la familia de mi esposo pasó hace como unos 5 años atrás, 6 años atrás, un primo de él se mató en un accidente y él dejó 2 niños tenían como 5 y 3 años en ese momento. Y eso tuvo que hacerse con terapia psicológica. O sea, se le dijo en terapia psicológica, nunca pudieron decirle, los abuelos, ni la mamá, ni nadie, nunca pudieron decirle a los niños que el papá había muerto. Y ellos hicieron como una especie de ritual, incluso con la psicóloga, ir al cementerio, ver la tumba de papá, y no sé qué. Entonces hicieron como una norma de llevar las flores tal día, ir a llevarle los cuentos, leer cuentos con papá, que papá, o sea, quizá para mucha gente dirá, coño, pero el cementerio, que ahí no hay nada. Bueno, pero fue un ritual que se utilizó para ayudar a Lidiar los con la muerte. niños a lidiar con la muerte de su papá. Entonces, Claro, en ese pero momento, fíjate, en ese caso, y creo, ¿no?
obviamente todos los casos, es muy duro y muy traumático porque, bueno, no sabemos cómo lidiar con eso, a lo que va Iván con su pregunta. Quizás si nos enseñaran desde chiquitos, como dices tú, que esto es algo seguro, que va a pasar, y que no lo veamos como algo que es Traumático. triste ni traumático, sino que es, mira, de repente es el paso a una mejor vida, de repente es, no sé, la elevación de tu energía a otro plano, es X o Y, de repente la gente pudiera tener una mejor, ¿verdad? Percepción. Sí, una mejor, exacto, verlo de otra manera y evitar en un momento, claro, hay casos traumáticos, ¿cierto? Hay muertes traumáticas que tú no esperas y de repente esta persona murió en un accidente y tú no esperas eso, pero si quizás tuviéramos un poquito de esa ayuda o de esa enseñanza desde chiquitos, concha, le pudiéramos tener una mejor confrontación pues con lo que es la muerte como tal, no confrontación, pero un mejor entendimiento, diría yo. Sí. Sí, ¿Tú es cómo lo complicado. llevas? ¿Tú cómo lo ves, Iván? ¿Cómo crees tú que si yo te pregunto ahorita, cómo enfrentas el hecho de que se muera una persona cercana y tengas tú que compartir esa información con alguien que tú sabes que quizás es débil de mente? Ok, o sea, yo te lo voy a poner quizás ya con un caso vivido cuando mi papá murió. Mi papá falleció un día de la nada. O sea, mi papá estaba un poco enfermo, pero, o sea, una enfermedad normal de un adulto mayor. Que sí, tensión y toda esta vaina que no nos cuidamos pues, de carajitos y obviamente al final nos afecta. Y un día así a la nada, me acuerdo, me estaba cayendo palos con mi hermana, estábamos hablando paja en la noche anterior, yo hablé con él tranquilo, y me llaman en la mañana 200.000 llamadas, 200.000 mierdas, y cuando me dicen así, mira, yo no sé cómo decirte esto, pero tu papá falleció. Y yo, obviamente, mi primera llamada contestada, después una pea, y, ¿qué te pasa? Esto no son juegos. Obviamente cuando reaccioné, entendí que en verdad había pasado, y yo creo que lidiar con ese sentimiento ha sido una de las cosas más duras que he pasado en mi vida, porque yo en ese momento no entendía, yo no lloraba, yo no lloré a mi papá como por 6 meses, yo lo lloré después de 6 meses. Y yo no entendía que realmente él como persona había desaparecido. O sea, incluso yo siendo un carajo mayor, ya, yo tenía 24, 25 años, no Eso recuerdo. te iba a preguntar, ¿qué edad tenías en ese entonces? No, ya adulto, ya con esta Iván, misma... y se puede decir que estabas como en un estado de shock, o sea, o un estado o nunca Totalmente. te dijeron que era No, exactamente en, donde, no en era que un estado de estabas. shock. No era un estado de shock ni un estado de negación porque yo Ah, o entendía que él estaba se en había ido. negación. Ok. No era ninguno de esos dos estados, era un estado como que no quiero aceptar de que, de que él se fue. O sea, o sea, yo fui el que me encargué de su entierro, de su cremación, de todo eso me encargué yo, de ver el cuerpo fui yo. O sea, y para mí es impactante porque yo todavía tengo eso en mi memoria, el momento cuando yo lo veo por muerto. Y creo que nada, o sea, nada que me hubiesen dicho antes me hubiese preparado para eso. O sea, si alguien me dice a mí en un colegio, yo creo que no existe nada en la vida que te pueda Bueno, preparar para una pérdida así. no, Imagínate. estoy de acuerdo contigo, como que con las pérdidas traumáticas y las pérdidas que son así repentinas es bastante duro. Sin embargo, hay una cultura que te enseña a ver que la muerte es algo bien. De hecho, es como que todos sabemos que vamos a morir, ¿verdad? En esa cultura, y el hecho de que mueras quiere decir que vas a una mejor vida, que vas a un mejor plano, entonces ellos lo ven distinto. Si nosotros lo viéramos así, quizás lo hubieras visto un poquito diferente, ¿no? Sí, quizás como Quizás. En México también celebran el Día de los Muertos, o sea, en otras culturas. Por ejemplo, recuerdo que mi abuela también cuando falleció, coño, mi abuela murió y recuerdo que nos encontramos todos los primos y la gente no podía creer que lo único que había en ese funeral era risas. Mi abuela era una persona que era un ángel, o sea, para mí fue un ángel y una persona espectacular y todos eran muy alegres. O sea, era muy yo así, ay, todo América. Entonces, coño, O sea que de ahí viene. Tu abuela, yo tu abuela creo, fue la no, que educó. Tu yo abuela fue creo la que que soy educó que adoptado, pero bueno. mi niño sea esa cosita, así. Algo así. Pero, pero recuerdo que, o sea, nadie podía creer que lo que habían era risas en ese funeral, risas, o sea, y era, yo veo ahorita desde mi punto de vista, después de la muerte de mi papá, entendí
que hay que celebrar la vida de la persona y no la muerte, porque la persona fue, es lo que, no se muere quien se va, se muere quien se olvida. Entonces, Claro. coño, o sea, hay que entender que nada te prepara para esto, sin embargo, hay maneras distintas de verlo. O sea, ya ahorita yo veo la vida y la muerte como algo igual, como que hay otra cosa que te pueda llevar a pensar que la vida se te va así de las manos y no te das cuenta, y la muerte también puede llegar así. Entonces estoy como en un peo entre las dos bandas, ahí como que sí creo que hay algo que me pudiera como llevar a pensar que la vida después, o sea, que la muerte es difícil, pero hay que celebrarla, pero también es dolorosa y es difícil aceptarla. O sea, estoy como un peo ahí entre las dos cosas. ¿Y tú has experimentado algún evento cercano, personal, tuyo, que tú te hayas sentido cerca de la muerte? He No tenido de un varios. ser querido, Yo no un ser también querido. he tenido, no varios, pero sí tuve uno que sentí que literal ese día volvimos a nacer todos en la familia. Íbamos, bueno, los que sepan y conozcan Venezuela, cuando tú vas desde Puerto Ordaz hacia Oriente, hacia Carúpano, ¿verdad? Básicamente Las puro Monte y vías, Culebra. sí, literal, Monte y Culebra y curvas, Monte y Culebra y curvas y montaña cuando vas llegando ya a Carúpano. Hay una vía particular que es entrando a ese estado, que ya ni recuerdo cuál es el estado. Sucre, correcto, Sucre. Cuando vas llegando a Carúpano, hay como unas callecitas muy pequeñas donde pasan los pescadores, que pasan los camiones de los pescadores con los pescados que ellos llevan y botan demasiado aceite. O sea, esa callecita, sí, esa calle es conocida como por eso, ¿no? Porque hay que tener cuidado. Obviamente nosotros no sabíamos eso, y en una de las callecitas, ya viniendo desde Puerto Ordaz, mi papá y mi mamá se habían cambiado el turno al volante, venía manejando mi mamá. Sin embargo, creo yo que eso fue algo bueno porque ella venía a mucha menos velocidad que la de mi papá, a la cual hubiera venido mi papá. Y cuando íbamos por esa calle, recuerdo que era como un precipicio de lado y lado, solo que del lado izquierdo era barranco, o sea, había tierra, ¿ok? Y del otro lado había nada, precipicio, y el río estaba abajo, o sea, era una montaña. Nosotros, en ese momento, mi mamá perdió el control del carro, o sea, se resbaló por el hecho del aceite en el suelo, y el carro, teníamos creo que una parada, una camioneta alta, ella chocó con el bordecito de la calle y el carro empezó, dimos vueltas y nos fuimos por el lado del barranco. O sea, literal, la camioneta dio como 4 vueltas, barranco abajo, y nosotros dijimos, o sea, ya va, cuando nos despertamos, todo fue muy, muy lento, muy, muy lento. Y cuando nos despertamos, como que, ok, escuché la voz de mi mamá, están bien, están vivos, tú, Jorge, el otro, tal, no sé qué. Nos dimos cuenta que todos estábamos vivos, habíamos llegado Pero abajo. se fueron por el barranco. O sea, se Sí, fueron por el barranco. nos fuimos por el barranco, barranco abajo, sí, dimos 4 vueltas, de hecho quedamos patas arriba, y me acuerdo que fue muy, muy rara la sensación de no saber dónde estaba el cinturón de seguridad, porque como estábamos enganchados, como que tú lo buscas abajo, pero estaba arriba, y bueno, como todo en Venezuela, cuando logramos salir del carro arrastrado y tal, nos estaban robando todas las vainas atrás. ¡Ay, qué bueno! Solo el socialismo. Solo el socialismo, pero ese día literal sentimos que volvimos a nacer, de verdad, eran como las 5 de la tarde, no pasaba ni un carro, tuvimos que subir el barranco, pues, arrastrándonos, o sea, hacia la calle arriba de nuevo, pero hasta que pasó otro físicamente carro. quedaron golpeados, quedaste Sí, con claro, algo, tu familia. golpes y morados, pero no nos pasó nada. A ninguno, gracias a Dios, o sea, no nos cortamos, nadie no hubo heridas graves, fue muy lento, muy, muy lento. Pero ese día todos dijimos, volvimos a nacer, o sea, los 4 que estábamos ahí, los 5, había un primito también, dijimos, nada, esto es un segundo nacimiento, más nada. Nos pudimos Y no haber les muerto. tocaba, Sí, no les tocaba, increíble. porque Oh, no, no, exacto, no nos tocaba. tremendo accidente, y o sea, yo he visto accidentes menores y la gente muere en seco. Exactamente, correcto, es verdad. O sea, Yo digo lo mismo, no nos tocaba. Uh-huh. A mí, oye, yo tuve un pana que le pasó algo similar y él sí murió de una. O sea, se salió por la ventana y murió. Exacto. Carlitos, bueno, de hecho, cierto. ese fue el accidente que te estoy contando del primo de mi esposo. O sea, fue un choque absurdo en la carretera de Calabozo, creo, Calabozo. Guárico. Y te estoy hablando que mi esposo fue a ver el carro
y el único espacio donde estaba golpeado, el lado del chofer, no le había pasado absolutamente nada. Y a él lo que se le clavó fue una viga del motor, se le clavó en la vena de la arteria femoral, y eso fue, él se murió desangrado. Ay, no, qué duro, de verdad. O sea, pero imagínate, o sea, él estaba intacto. Lo que te digo, hay accidentes menores que son fatales, y tu accidente fue súper grave, y imagínate, es un milagro. Y estamos todos perfectos, un milagro. Tienes una misión de vida, Gerard. Yo creo, yo porque creo que soy inmortal, muchachos, de verdad. O tienes 7 vidas como los gatos. Yo tengo 7 vidas como los gatos. Ahí va, no lo quieren donde sea el infierno, sea el cielo, donde sea. Quédate en la Yo tierra. creo que estoy en un peo y que marico, tú eres loco, tú no vas a recibir a Dios y el diablo, los dos peleándose así, que ¿quién Ese es tuyo. Ese es ¿Y aquí en el tuyo. infierno? Coño, compadre, este dicho lo pone peor. Yo me imagino este debate entre Dios y el diablo acerca de quién me va a recibir. Coño, obviamente el diablo está ganando. Pero bueno, no importa. Mire, no, o sea, yo tuve una experiencia así, o sea, quizás no tanto, pero, o sea, hubo una de las experiencias que tuve como 3 o 4, pero una que me traumó. Recuerdo un día estaba con unos panas cayéndonos a palos y vaina y tal, y estamos en Caracas, me bajo del carro, yo voy con una amiga va manejando, y me bajo de copiloto y voy hacia el piloto, como que, marico, vamos a bajar, que estamos en una residencia cerrada, en una calle cerrada. O sea, no había posibilidad de nada. Me bajo y como que no sé qué fue lo que pasó. Yo me acuerdo que me bajé y iba como de copiloto a piloto y desaparecí. O sea, un blackout, y cuando volteo así, o sea, cuando como que reacciono y vuelvo a la vida, marica, estoy sin zapatos, como a 20 metros, tirado por allá, y resulta que un carro pasó y me atropelló. O sea, mi cabeza quedó estampada literal contra el vidrio del carro, y el vidrio, yo recuerdo el vidrio del carro, que se veía el hueco de mi cabeza y todo astillado, o sea, un parabrisas. Ya entiendo qué fue lo que pasó contigo. Claro, ya todo tiene sentido. Ahí quedaste loco. De nada vale que tú te choques con un parabrisas y que es con vida. La madre, nada vale. Entonces, coño, me pasó que recuerdo que en ese momento fue como mierda, o sea, no recuerdo, o sea, fue un blackout, o sea, me apagué completamente. Y, o sea, ustedes saben que dicen que, o sea, yo me asusté, fue porque yo no tenía zapatos, yo dije, me morí, porque cuando uno no tiene zapatos, cuando te atropellan, ya te moriste. Sí, y viste la luz al final no, del túnel, o sea, recuerdas ninguna luz, no. Okay. Todo fue negro, o sea, fue literalmente como que si me hubiese acostado a dormir. Y no recuerdo el momento exacto de ver el carro, no recuerdo eso, o sea, fue como un tuf, y de repente, y cuando, o sea, y mágicamente, yo voy al doctor al día siguiente, obviamente me quedé bebiendo como un imbécil, me caí a palos esa noche igual, me rasqué y hice el ridículo, porque obviamente me excusé con que estaba reviviendo, pues, obviamente. Claro. Obviamente al día siguiente voy al traumatólogo y el dicho me dice como que, me dijo, a ti no te pasó nada, eso es mentira. O sea, tal cual como me estás describiendo el accidente, no te pasó nada. Es imposible que no tengas nada. Y no tenía ni un rasponcito aquí y ya. O sea, sí, bueno, igual que nosotros. Exacto, literal. Nada. Me hicieron tomografías, me hicieron tomía y no tenía nada. Y esto me lleva como a otro momento más de chamo, que por eso es que digo que soy inmortal. Una vez estaba jugando fútbol afuera de mi casa, entonces, yo me la tiraba y muy rápido, muy veloz, ¿me ves? No me ves. Entonces... jerga futbolera. Así, muy veloz. Entonces, marica, estoy así y de repente me volvió a pasar lo mismo, un balón se viene y un carro me atropella, pero me atropella muy superficialmente y me pasa pero por encima. Tienes que tener cuidado con los carros porque ya llegas varios atropellados, ¿no? Escucha, o sea, y lo peor es que tengo amigos que estaban conmigo en ese momento que el carro me atropella y me pasa por encima. Y literal, el carro quedó, o sea, voy a poner un ejemplo, este es el carro, esta es la rueda, y mi pie quedó encima de la rueda. Yo veía mi pierna ahí debajo de la rueda, debajo del caucho. O sea, yo decía, y no me dolía, o sea, era un pedo como que lo intentaba sacar y no me dolía ni nada, pero decía, marico, pero echa para atrás. Sí, que me estás pisando aquí. Sí, como que echa para atrás, pasa, no sé, pero algo. Y literal, o sea, me pasó exactamente lo mismo. El carro duró, sin decirte mentira, como unos 20 segundos encima de mi pierna. O sea, no te pasó nada de la pierna. Y cuando me paré, o sea, me dolía. Dios, tú no te has revisado a ver si tienes, no sé, la marca del 666 aquí atrás, una cosa. Algo. Sí, total. Entonces, marico, yo recuerdo intensamente esa sensación de que, mierda, que me duele, pero como que
o sea, no era como de muerte, sino era como una sensación bien rara, o sea, fue de desespero, como que me estoy yendo. Igual me Qué pasó loco. en una vez que casi me ahogo, o sea, y era Bueno, literal. esos casos de casi me ahogo de la playa cuando te revuelca una ola, eso es a punto de morir, siempre. A mí me Bueno, revolcó cualquier cantidad de olas. bueno, ven para revolcarte yo, bebé. Revuélcate en esta. Revuélcate en Ajá. este. Fijo Ay, que no, si te no revolcó pelaba una una ola, te ola, revuelco ¿vale? yo. Yo no pelaba una ola. Ay, papá. Bueno, entonces, o sea, y la sensación era esa, o sea, la sensación era de, o sea, siento que se me esté yendo la vida, o sea, se me apagaba. Pero ¿cómo te estabas ahogando? ¿Te estabas ahogando con un objeto que te quedó No, 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 atragantado no, en la no, garganta, en el agua? está en el mar, había mar, está en, Mira, Ese es el diablo, Lauri, ese es ¿y el diablo. a ti no te ha pasado nada cercano Mira, así? a mí, de verdad que cercano, así, accidentes, gracias a Dios nunca he tenido. Lo único cercano, lo más raro que me ha pasado así, raro, fue una vez yo estaba recién operada y mi operación se complicó cuando me dan de alta en mi casa. Yo, esa noche que yo salí de alta, después de la complicación, a mí me dio mucha fiebre. Me dio mucha fiebre. Yo me quedo dormida y yo en ese estado de que estaba dormida, estaba como consciente pero sin poder mover mi cuerpo. Ok. Y la sensación de querer, mi esposo me tenía agarrada y me tenía abrazada y me ponía pañitos en la cabeza para bajar la fiebre. Y yo quería hablar y no podía. Yo quería decirle que tranquilo, que yo estaba bien, que no se preocupara, porque él me decía, él como que me estaba rezando, pues gorda, pero Dios Ok. mío, no sé qué, pero esta fiebre que no va, porque era como, no sé, una fiebre altísima, y él estaba muy preocupado porque él me hablaba y yo no reaccionaba. Y yo quería decirle que yo estaba bien y intentaba mover las manos y mi cuerpo no reaccionaba, no daba nada. Yo pensé, realmente en ese momento pensé, yo me Me voy a estoy morir, yendo. Claro, yo me me estoy estoy yendo. yendo completamente. claro, eso nos lleva, disculpe muchachos por las interrupciones, pero eso nos lleva a pensar de qué creen ustedes que pasaría si tú estás en un estado de coma, o sea, tú estás en un estado de coma, estás, o sea, inconsciente. ¿Ustedes creen que, o sea, a nivel mental, estás ahí consciente? Yo creo que sí, O sea, yo creo que o tu cuerpo queda como una vacía. O sea, hablemos como ¿cómo estaremos nosotros si estamos en un estado de coma, inconsciente, en un estado de gravedad? ¿Qué creen ustedes que es ese momento? ¿Cómo se sentirían ustedes? ¿O qué creen que pasa en ese momento? Yo creo que sí estoy consciente, sí estamos conscientes. Las personas que están en coma, sí, sí, porque, o sea, es esa conciencia aparte a tu cuerpo. Es, eres tú, es tu conciencia la que está activa, la que está respondiendo. Tu cuerpo, tu materia física está allí en coma, quizá tus órganos no responden, pero tu conciencia sí está respondiendo, sí estás allí. Yo soy fiel creyente que sí, sí, las personas que están en coma sí están conscientes de lo que está pasando. O Y sea, debe ser desesperante, debe ser claro, desesperante. hay una película que se las nombré hace un rato que se llama Anestesia, que habla más, o sea, que habla de esto, pues es como una especie del chamo mientras que lo están operando y va, él está en un coma inducido y él siente y ve lo que está pasando. Entonces yo sí creo que, o sea, hay como que diferentes tipos de coma también. Yo creo que hay gente, por ejemplo, el caso de Schumacher, el caso se me fue el nombre, el de Superman, Cerati. Cerati, o sea, son personas que tienen demasiado tiempo en coma que yo creo Bueno, que, bueno, fíjense esto, aquí dice que la conciencia se define en términos generales como el conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno. Entonces, si estamos en un coma, ¿creen ustedes que la conciencia, que tú estás consciente de que estás en coma? O el no. cerebro cuando se apaga ya no estás consciente, ¿no? Sí, Entonces yo creo que no estás pudiéramos decir que consciente. entonces no estás consciente. Entonces en Exacto. ese momento no hay conciencia. Quizás entonces la discusión va más hacia si tu espíritu, quizás si tu alma El alma. está activa, digamos así, más que la conciencia, porque ciertamente si tú estás en coma, estás apagado. O sea, creo que la mente no está consciente. Sí, yo también creo que, o sea, bajo ese concepto, bajo esa premisa, creo que tu cuerpo no está en la capacidad de reaccionar o de entender qué está sucediendo.
Yo creo que es algo más un pelo biológico, no sé, me parece a mí por el concepto científico que dan. Ahora, a nivel de alma, a nivel de persona, como pasa en Soul, yo creo que si estamos de alguna manera viéndonos a nosotros mismos. O sea, hay alguna manera de vernos y entender. Hay muchos testimonios de gente que se ve, que murió y se veía. O sea, hay mucha gente de historias y todas las cosas que le dan como ese toque supersticioso, por así decirlo, porque realmente no es nada certero. Nadie sabe Bueno, qué hay después. claro, comprobado. es verdad, nadie sabe. Yo tengo un amigo cercano a la familia que él tuvo un accidente grave también y él cuenta eso, que él se vio, que él vio la luz. Supuestamente él dice que él vio la luz, de hecho lo diagnosticaron muerto, ¿qué? Unos segundos, 2, 3 segundos, no sé, pero regresó, obviamente está vivo, y él dice, él cuenta que él vio la luz y en la luz vio que prácticamente él vino fue a despedirse, o venía a despedirse, pero no se fue, o sea, regresó y quedó vivo, pues por decirlo así, pero él dice que él sí, que él se vio muerto, el que vio la luz y se regresó. Ahora, no Y por sabemos ejemplo, eso si es real o no. en esos casos de coma, ¿ustedes están de acuerdo con desconectar definitivamente a una persona que esté en coma? La eutanasia. Esté asistida por respiradores, por monitores, por X, esté asistida Yo, médicamente. hay varias corrientes ahí que tratar. Por ejemplo, hay una corriente religiosa que no te permite como que desconectarlo, porque hay una creencia que solo Dios es el único que tiene la potestad y la decisión de decidir cuándo tu alma se va del plano terrenal. O sea, ahí hay varias corrientes ahí que discutir, pero en No, lo y personal, fíjate que, perdón que te interrumpí rapidísimo, tranquila, pero te tranquila. prosigo. Fíjate que en esa corriente religiosa tiene sentido decir después que si tu alma está ahí viva, si tu espíritu está todavía presente, porque otra persona va a decidir por ti si te va a desconectar o no, o sea, si te vas a morir. Ese es más o menos como que, lo que la religión te diría. No, 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 un extraño no tiene derecho sobre ti decidir si tú vas a vivir o morir. Ahora, ¿qué pasa cuando la persona decide o quiere tener también Exacto, eh, vamos a partir primero desde allí. ¿Ustedes suicidio asistido? creen Ajá. que existe ese derecho? O sea, ¿creen que un ser humano tiene derecho a decidir cómo va a morir? Como dije, yo creo, bajo mi pensamiento muy neandertal, creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que tengo derecho a decidir si vivo o si muero. Y lo tienes cada día. O sea, tú cada día sales, te levantas de tu cama y dices, tengo que vivir, tengo que hacerlo. O sea, es básicamente como que tú a los 18 años estás así, te levantas y tengo que vivir. Ya a los 28, 30 estás como que mierda. Hay que Sobreviviste otro vivir. día. Sobreviviste otro día, vamos a darle, marico. Dale, que sí se puede. Sí, yo también estoy de acuerdo con Iván. Yo creo que el ser humano consciente tiene derecho a decidir si quiere seguir vivo o no quiere seguir vivo. O sea, si soy yo la que tomo la decisión por mí, sí. Ahora, si yo tengo la decisión sobre otro, ahí Claro, creo que la decisión, hay dos tipos de sí. eutanasia. Hay dos tipos de eutanasia. Ahí está el tipo de eutanasia activa, está el tipo de eutanasia pasiva. Marico, está varias corrientes perdón, que no van. El suicidio asistido, Claro, el suicidio que asistido. otra Y, cosa. y el Y no fíjate, asistido también. Yo me puedo suicidar también. claro, Y si quieres fíjate el muerto, que, me avisa. no, a mí ese muerto no me lo eche para acá. El Papa, cabeza de la Iglesia Católica, tiene una postura obviamente muy firme con respecto a la eutanasia, obviamente, es Por lógico, ¿no? supuesto. Y él dice, la eutanasia y el suicidio asistido son una derrota para todos. La respuesta que hemos de dar es no abandonar nunca a quien sufre, no rendirnos, sino cuidar y amar a las personas para devolverles la esperanza. Esto es muy bonito en teoría. O sea, en teoría, esto en papel aguanta. Pero la pregunta clave es, por ejemplo, el primer caso de suicidio asistido en Estados Unidos fue una mujer en Oregon de 80 años que tenía un cáncer terminal y tenía una expectativa de vida de 2 meses. Ella decidió no tomar la quimioterapia, no tomar absolutamente nada para su cáncer, sino pidió el suicidio asistido. O sea, es su decisión. Ella no quiere sufrir, ella no quiere, y quizás su familia quiere extender la vida de esa señora, pero es su vida.
ella es la que decide, ya no quiero pasar por quimioterapia, no quiero pasar por todo esto. Claro, ella es la que sufre. Al final no sufre la Exacto. familia, sufre ella, claro. La Claro, familia va a ya sufrir cuando ella se vaya, porque ese es el tema, que el tema del sufrimiento es emocional, es un sufrimiento emocional, pero la persona que sufre el sufrimiento físico es el que tiene derecho a decidir. yo sí creo que por lo menos en ese caso, o sea, el dolor es un punto de partida para, obviamente, usar estos tipos de salidas, por así decirlo, o sea, que es la eutanasia, que es el suicidio asistido. Yo creo que bajo la conciencia propia, yo sí tengo derecho a decidir sobre mi vida. O sea, yo soy el único que tiene derecho a decidir. Y está, bueno, si nos vamos por la Biblia, está el libre albedrío. Si yo decido de no vivir más, para mí está bien. O sea, yo siento que no puedo vivir 2 meses bajo dolor intenso, bajo quizás, no sé, una depresión de que quedo parapléjico como Stephen Hawking, que él mismo, él fue el que decidió, no voy a hacerlo. O sea, yo creo que tengo muchas otras cosas más que dar. Y hasta que al final murió. Y son cosas así, pues, o sea, hay gente que sí amerita como que, coño, el dolor o el riesgo de otra vida, porque recuerden que una vida también viene desde que se fecunda. Entonces también el aborto entra como una especie de muerte asistida cuando tú lo haces. Claro. Entonces, por lo menos tengo un caso, un amigo cercano que su hijo iba a nacer, después de 6 meses ya el bebé estaba perfectamente formado, de un día a otro, como él se considera muy, muy religioso, muy cristiano, de un día a otro el bebé vino, de repente fueron a hacerle otra consulta en el ginecólogo y el bebé tenía un retraso o tenía un problema que de repente fue una bacteria que lo agarró, no recuerdo el nombre médico de lo que le había dado al niño, pero, o sea, o interrumpían el embarazo o el riesgo del bebé estaba, o sea, por encima del 80%, y la mamá también tenía un riesgo de vida del 80% de si nacía. Entonces, coño, hay la iglesia tiene como contradicciones de que, ok, o sea, si yo tengo a ese niño, yo me puedo morir y se puede morir él. Y si no, nos vamos a morir los dos. Y si no, el niño va a nacer mal, va a vivir una vida que, coño, que lamentablemente es una vida medio chimba. Y al final, ¿quién va a decidir? Él. O sea, no sé, yo siento que hay momentos y realidades que la asistencia de la muerte es necesaria por X o por Y. Bueno, hay muchos casos de esos embarazos que son complicados, donde está en riesgo la vida de la madre o la vida del niño, que la legislación venezolana contempla que tú puedas interrumpir ese embarazo. O sea, ese es un aborto legal que hay en Venezuela, y lo sé porque es más o menos caso como lo que tú estás diciendo. No importa el término en el que esté en el embarazo, no importa si estás en el primer término, el segundo término, no importa, porque normalmente el aborto se hace en el primer término, que 14 semanas, toda la cosa. Pero aquí no importa, puede ser un embarazo de 7, 8 meses, si se comprueba que de verdad el bebé viene con problemas y que está en riesgo la vida de los dos, es un aborto legal. Eso pudiera contemplarse como una eutanasia. Entonces, Sí, ustedes están de acuerdo, los dos, con la eutanasia. Hoy en día solamente hay 7 países que tienen la eutanasia legal, o el derecho al suicidio asistido. ¿Por qué creen ustedes entonces que no se globaliza y el resto de países? Porque bueno, no todos somos católicos, yo entiendo que en Sudamérica la religión católica es bien, no apoya esto, pues ya el Papa lo dice también, pero en otras culturas fuera de la religión católica, ¿ustedes han leído, saben algo de por qué no están de acuerdo con la eutanasia, por ejemplo? O de repente ellos tienen otras maneras de acabar con la vida que no sabemos cuáles son. No yo sé. creo, yo creo que o sea, otra de las cosas por la cual la eutanasia, aparte de la corriente religiosa, no está bien vista, yo creo que también es el tema de la esperanza. O sea, hay muchas veces que, o sea, existen muchos casos que hay personas que se han levantado de un coma después de muchos años, hay personas que han vuelto a la vida, por así decirlo, después de ciertas enfermedades. Hay enfermedades que se han curado mágicamente. O sea, yo creo que la esperanza... Sigue, ahorita te pregunto. Yo creo que la esperanza es algo que mueve el mundo y te mueve cada día.
y la esperanza que tú tienes, a pesar de que, oye, que yo estoy de acuerdo, la esperanza que tú tienes de recuperar a esa persona que se está a punto de ir es parte de el hecho, o sea, es parte de que no sea aprobada en todos los países, ¿me explico? O sea, la esperanza como tal. Las personas que están en coma, por ejemplo, antes de una eutanasia, sufren, están sufriendo. Porque así como nosotros queremos estar, ¿sabes? Enfocarnos en esa esperanza para que vuelvan, si la persona está realmente sufriendo por dentro y no lo sabemos, de repente lo mejor es dejarla ir, ¿no? De repente lo mejor es, claro, no, si volvemos al tema, nosotros de repente no tenemos el derecho de decidir a quién Bueno, desconectas y a quién no, fíjate, pero verdad que ese lado no lo hemos pensado. en ese caso, una vez nos pasó con el abuelo de mi esposo, que el médico sí nos dijo eso. ¿Qué prefieres? ¿Darle una muerte digna o alargar su sufrimiento? Y fue un médico venezolano. Fue un médico venezolano. O sea, y te estoy hablando que en Venezuela no es legal la eutanasia. Lo hago entre comillas porque la eutanasia pasiva es lo que contempla lo que estábamos hablando, de no puede desconectar a una persona. Y en Venezuela eso pasa. Eso pasa. Si nos vamos a ese caso, Lauri, totalmente de acuerdo con el doctor, porque vamos a poner un ejemplo sencillo. Si nosotros evitamos el dolor para un canino, vamos a ponerlo así, si nosotros le decimos a un perro, vamos a ponerlo a dormir para que no sufra, ¿por qué no lo hacemos con el ser humano? O sea, y nosotros lo hacemos conscientemente y nosotros somos responsables de esa vida, que mucha gente podemos llegar a considerar que un perro es un alma, es un ser viviente, es el mejor amigo del humano. Entonces, si tenemos la potestad de decidir bajo esa vida, ¿por qué no lo podemos hacer bajo nosotros? O sea, ahí sí, hay algo que pensar. Exacto, ahí quería llegar. Yo creo que lo de la esperanza juega un punto muy quizás también egoísta de parte de la persona que está esperando que esa persona vuelva, ¿verdad? Y al final tú no debes actuar como egoísta. Eso fue lo que nos dijo el médico ese día. A mí nunca se me va a olvidar, porque yo estaba en esa sala de espera y cuando ese doctor habló, yo sentí que eso era un mensaje para la vida de todo el mundo que estaba allí. O sea, no era el diagnóstico del abuelo, era algo que tú tenías que aprenderte de memoria. No tienes que alargar el sufrimiento de alguien solamente porque tú lo quieres tener aquí. Eres tú el que tiene que sobrellevar la muerte de él, pero él necesita irse para descansar, porque esto que está pasando lo está haciendo sufrir. Entonces, tú, para evitar tu sufrimiento, prefieres hacerlo sufrir a él. Entonces, ¿hasta qué punto estás tú preparado para decidir, no lo voy a dejar, no lo voy a hacer sufrir, voy a soltar mi egoísmo y voy a afrontar? ¿Entiendes? Es muy difícil. Y yo creo que de ahí parte el tema de aceptar la muerte. Aceptas la muerte cuando dejas de ser egoísta. Fíjate que es buen punto, exactamente, porque cuando empezamos a ver que la persona que se va, por ejemplo, dejó de sufrir, la persona que se va simplemente pasa a un mejor plano, la persona que se va eleva su energía, como sea que lo quieras ver, tú deberías no sufrir, deberías estar más bien contento, porque esa persona simplemente está mejor, ¿verdad? Y yo creo que ese puede ser el punto fundamental que nos deberían enseñar estando desde jovencitos, porque allí te daría ya de una vez como que una conciencia de decir, ya va, no necesito sufrir tanto. Y yo creo que el sufrimiento es egoísta. O sea, tú sufres porque, ¿verdad? Sí, porque lo quieres contigo y te quieres aferrar a alguien o a algo y no entiendes que tienes que soltar porque es su vida, es su bienestar, lo que tú estás apretando es su bienestar, no el tuyo. Bueno, de hecho la noticia actual es que España acaba de legalizar la eutanasia. Creo que había estado aprobada, estaba en el Senado, algo por el estilo, pero está legal ahorita hace poquitos días, el 20 y algo de marzo creo que fue, y con ello solamente 7 países, de hecho. Y esto estaba igual que en la discusión que tuvimos de lo de la prostitución, y sí, siempre son poquitos países y son los mismos. Mira, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Colombia, que nos sorprendió, Colombia como país suramericano donde también está legal, luego Canadá y Nueva Zelanda, y ciertos estados en Estados Unidos, obviamente, donde también si no me equivoco, claro, si no me equivoco, creo que el primer país en legalizar la eutanasia fue Holanda, ¿no? Holanda, sí, Países Bajos. Ajá. Exacto, correcto. Sí, o sea, sí, Holanda, increíble.
No, y bueno, y sorprendente por Colombia, de verdad, me sorprendió, no me lo esperaba. Yo no lo sabía, lo averigué investigando para este episodio. Igual En me lo Venezuela, sabía. también en Venezuela Sí. también es válido, tú agarras, te vas por un barrio, así caminando tranquilo a las 12 de la noche y empiezas a gritar, Ahorita. malandros No. maricos, y ya. Coqui, Coqui, cógeme, Coqui. Eso es un suicidio asistido, facilitado. Asistido, Claro, completamente. tú Mira. sales, agarras así, le dices a un policía, ay, tú eres una llena marica, oye, yo me la como marica, listo, chao. ¿Les Ah, parece, eso sí bien debe si existir. ¿Les parece bien si hacemos los 3 pelos más largos de este episodio? Me Claro, parece claro que sí. excelente. Entonces, para mí te digo, a favor, completamente, a favor del derecho a elegir lo que sea, libertad. Yo soy pro libertad a todo. Sí, yo creo que ¿Quieres morir? De hecho, quería comentarles que el significado griego de la palabra eutanasia es buena muerte. Mira, O sea, la bueno gente saberlo. tiene derecho a elegir morir también bien, morir bien, ¿por qué no? sí, es que yo creo, o sea, en base a esa conclusión, yo creo que las personas, como dices tú, tienen derecho. Y derecho, dejen los derechos, déjenlo. Me llevo lo de la frase de la buena muerte, fíjate, porque estamos acostumbrados a ver la muerte como algo traumático, como algo triste, como que una enfermedad se lo llevó, como un accidente. ¿Por qué no morir bien, verdad? ¿Cuántas personas, son pocas las personas que uno dice, ay, murió de viejito y murió dormido y murió tranquilo? Tranquilo. ¿Por qué no podemos escoger nosotros también si queremos morir? Claro, Aquí le les dejamos. recomiendo un programa que se llama 1000 maneras de morir para que elijan su muerte. Sí. Y les recomiendo, hay una canción de Servando que también se llama 1000 maneras de morir. Ay, eso sí La me pueden gusta. escuchar. Ahí está, pues. Suscríbanse, Agarren, si recuerden, ustedes quieren suscríbanse. elegir cómo morir, agarren esos programas, pues un consejito. ahí para que lo vean, Cállate. Suscríbete. pues. Ya va, y mi pelo, o sea, ya yo no tengo pelo. Ya tú lo dijiste. Tú dijiste que tu pelo era derecho. Derecho. Listo, así que nos fuimos. Nos vemos en un próximo episodio. Bueno, está bien.